Capítulo 3. Por ese entonces conocí a mi amigo. Al igual que yo, este hombre de aspecto aparentemente concentrado, ocupaba siempre el mismo lugar en el templo. Rezaba con gran devoción. Yo me sentía atraído por tan singular manera de orar. No movía los labios, su rostro no lucía una expresión grave sino que era todo serenidad. Oraba con los brazos en cruz y no quitaba los ojos de la imagen de Jesucristo. A menudo, por observarle, yo me distraía de mis propias oraciones. Pensaba que quizás sería bueno tener ese poder de concentración y poder dirigirse como es debido a nuestro Señor Jesucristo. Pero aun cuando percibía tales deseos en mí, la idea de imitarle me desagradaba. Mi abuelo siempre me había dicho que se reza con lo que hay en el corazón y no con la cabeza. Yo nunca me había preocupado de ahondar sobre estas cosas, y por motivos que habían nacido a raíz de mi educación, rehusaba terminantemente recitar las oraciones clásicas salvo aquellas que me conmovían. En la escuela había recibido muchas y muy dolorosas zurras debido a mis impertinencias sobre el sentido real y práctico de las oraciones. Pero no hubo zurra lo suficientemente fuerte como para vencer mi empecinamiento, y mis profesores habían conseguido, con ellas, convertirme en un rebelde contumaz. Este hombre parecía medir con exactitud la duración de sus oraciones. Siempre llegaba antes que yo. Nunca lo vi entrar después de mí. Pero terminaba 1 o 2 minutos antes de lo que terminaba yo. Se persignaba de un modo muy solemne, pero sin la menor afectación. Me había fijado que detenía la mano en los puntos establecidos más tiempo de lo que hacían los propios sacerdotes. Una tarde se me ocurrió que quizás el santiguarse en esa forma tuviese un sentido muy especial. Este hombre tampoco mojaba los dedos en la pila del agua bendita. Se marchaba muy silenciosamente. Al cabo de algunos días, advirtiendo que yo le miraba hacer, comenzó a saludarme con una ligera inclinación de cabeza. Entonces fue cuando noté que había en su apariencia algo fuera de lo común. Su expresión al saludarme era muy bondadosa. Pero también indicaba una gran fuerza. Y cuando yo me retiraba del templo para acudir a mi trabajo, lo veía en las gradas encendiendo o bien fumando un cigarrillo. Una tarde en que las noticias eran más abundantes y críticas que de costumbre, salí del templo junto con él pues tenía prisa en llegar pronto a mi trabajo. Al llegar a la puerta chocamos. Mi cojera era un obstáculo, y a fin de dejarlo pasar primero, hice un brusco movimiento y dejé caer mi bastón al suelo. En vez de salir, él se agachó inmediatamente y me lo entregó diciéndome: «Le ruego que me disculpe. Fue una torpeza de mi parte». Me quedé asombrado pues no cabía la menor duda de que el torpe había sido yo en mi pueril afán de ganarle la delantera y solamente cuando me hube dado cuenta de que el bastón podía ocasionarle un traspié a él lo había dejado caer. Huelga decir que yo estaba ya bastante acostumbrado a que las gentes me increpasen a causa de mi torpeza, especialmente en los tranvías. En una oportunidad, y en la misma iglesia, una señora muy devota me había increpado al tropezar con el bastón que yo, inadvertidamente, había dejado a mi lado. Y al pedirle disculpas por mi negligencia, ella me había dicho: «Por algo Dios le ha castigado en esa forma, desconsiderado». No dudé por un instante de que esta señora estaba en lo cierto ya que yo había pecado tan gravemente contra Dios en la guerra, de modo que supuse que sus palabras eran una advertencia para que fuese más cuidadoso con el bastón que le había ocasionado una molestia a tan devota señora. También pensé que las advertencias incluían una admonición para que jamás concurriese al templo con muletas. La señora se había apresurado a llegar al confesionario, donde había una larga cola de damas esperando turno. Cuando miré a aquella a quien tanto había perjudicado, me di cuenta de que también caía sobre mí la culpa de haberla hecho perder por lo menos 2 lugares en la fila, debido al tiempo que hubo de emplear en recordarme mis pecados y blasfemias. Estaba dando vueltas a su rosario con manos agitadas y nerviosas, y colegí que esta señora en realidad necesitaba confesarse a toda prisa. Relato este incidente porque se había ya enquistado en mí cierta resignación para recibir las imprecaciones de las buenas gentes a quienes mi bastón y cojera tanto molestaban. De manera que cuando este extraño hombre me pidió disculpas por algo de lo cual yo era el único culpable, no atiné a contestar nada. Tan sorprendido estaba ante semejante novedad. Recuerdo haber tratado de decir algo, pero no sé si pude modular las palabras.
Él abrió la puerta estrecha muy cuidadosamente, se hizo a un lado y me invitó. Pase usted primero, por favor. Seguramente lleva prisa. Yo únicamente atiné a inclinar la cabeza en señal de gratitud. Solo al estar afuera pude reponerme parcialmente del asombro, y le dije. Bien sabe usted que la culpa fue mía. Es usted muy amable. Muchas gracias. Es menester que acá destaque algo muy singular que sentí en ese momento. La deferencia que él había demostrado me produjo una irritación muy curiosa. Esperé que respondiese con el consabido. De ninguna manera. Aguardé con verdadero deseo que lo dijese puesto que me habría desilusionado. ¿Qué razón había para que yo sintiese tan extraño deseo? Aún no me lo puedo explicar. Pero él no lo dijo, y entonces ocurrió otro hecho insólito. Sentí una viva alegría ante su leve y silente inclinación de cabeza. Y para mis adentros comenté. Menos mal que este no es un baboso. Tras su venia, se alejó de mí. Yo comencé a bajar las gradas del templo con aquella torpeza típica de los cojos que solo pueden descender un escalón a la vez. Y ese día el descenso fue espantosamente lento para mí. Sentía a mi espalda la sensación de que él me estaba observando y que me compadecía. Por lo general, la compasión que algunos expresaban ante mi cojera tenía un sabor a hipocresía y me irritaba muchísimo. La calificaba de falsa piedad, de una fórmula banal como cualquier otra. Una vez más hube de cambiar mi modo de pensar acerca de este hombre. Mi juicio había sido muy impulsivo. Cuando llegué a la vereda, miré hacia atrás y lo vi alejarse en dirección contraria a la mía, como si no hubiese ocurrido nada. No volví a recordar este incidente hasta el otro día cuando hube llegado al templo. Por ciertos arreglos que se estaban haciendo en el interior, los bancos que él y yo usábamos para orar no estaban en la posición acostumbrada. Este hombre había ocupado el extremo del único banco desde el cual se podía mirar directamente hacia el altar. Y ese extremo estaba apegado a un grueso pilar. Me acomodé en el mismo banco, pero un poco alejado de él y tuve la precaución de colocar mi bastón tras de mí, en el asiento. Cuando él hubo terminado sus oraciones, se sentó. Yo no me di cuenta de este hecho, sino cuando a mi vez hube terminado y me preparaba para retirarme. El hombre había esperado pacientemente pues para salir hubiese debido interrumpirme a mí. Semejante delicadeza me conmovió, tanto más cuanto que yo ya me había percatado de su costumbre de abandonar el templo en cuanto terminaba sus oraciones. Le miré, le sonreí y le dije. Muchas gracias, señor. Hizo nuevamente una venia con la cabeza, se puso de pie y esperó a que yo acomodase la postura de mi pierna y recogiese el bastón. Traté de hacerlo lo más rápidamente posible a fin de corresponder a su delicadeza, y a raíz de un movimiento brusco sentí un dolor tan agudo que, sin darme cuenta de lo que hacía, exclamé. ¡Mierda! Tenía yo ya el bastón en mi mano derecha. Lo dejé caer para apoyarme en el respaldar de la banca y con la mano izquierda pude tocar la parte dolorida de mi pierna. Cuando estaba inclinado me di cuenta de lo que acababa de decir, y levanté la cabeza para mirar a este hombre, sintiendo que tenía el rostro encendido de vergüenza. Pero él sonreía inmutable, y con la misma expresión cariñosa y amable, dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Amén. Tan violento fue el choque que esto me produjo, que no pude contener la risa y fue necesario que me tapase la boca con la mano para no provocar un escándalo. Acababa yo de decir una barbaridad ante este hombre que, a todas luces, tomaba muy en serio esta función religiosa. Sin embargo, no solo no se había mostrado violento ni molesto, sino que incluso había disipado mi vergüenza y mi culpabilidad de un modo tal que yo había caído en la más franca hilaridad. Porque así como soy violento, tengo la risa fácil. Lo uno va con lo otro. Hice un esfuerzo y me repuse hasta donde pude. Tomé el bastón y comencé a salir con mi acostumbrada torpeza. Este hombre ni siquiera hizo un ademán para ayudarme, y por ello me sentí agradecido. Su amén ya era una concesión notable a mi debilidad. Cuando estuvimos afuera, sin embargo, me consideré obligado a darle una explicación, de modo que lo detuve y le dije. Señor, le ruego perdonarme. Créame que ha sido una exclamación involuntaria. El dolor fue muy agudo. Comprendo, me dijo él. Esos dolores son verdaderamente agudos. Dadas las circunstancias, su exclamación es natural. No tiene por qué disculparse ante mí.
Confieso que pasó mucho tiempo antes de que entendiese su frase. Aún ahora me parece inexplicable. Pero en ese momento ni pensé en ello, ya que estaba preocupado en formular mis disculpas y corresponder con decoro a las deferencias que él había tenido conmigo, de modo que le dije: me doy cuenta de que mi exclamación debe haberle herido en su devoción. Ha sido usted demasiado deferente conmigo y no quisiera producirle un desagrado. Al fin y cabo, mi devoción no es igual a la suya. Yo no vengo al templo a adorar ni a pedir perdón por mis pecados, porque sé que no tienen perdón y que, además, no lo merezco. Vengo a pedir ayuda para menesteres muy poco espirituales. Como podrá usted ver, sumo un pecado a otro, y todo por un dolor en la pierna. Fue en esta oportunidad en que me indilgó su primera paradoja. Hablando muy intencionada y pausadamente, dijo: lo mismo que el bien y la virtud, el pecado y el mal solo pueden darse en la vigilia. Quien duerme, duerme. Para el dormido no hay pecado, como no hay bien ni hay virtud. Hay solamente sueño. Lo miré expresando cierta sospecha de hallarme frente a un loco, pero su mirada era tan limpia, estaba tan fija en mis ojos, sin por ello ser impertinente, que vacilé antes de completar mi juicio. No dije nada. Él continuó: en realidad, nadie peca deliberadamente. Nadie puede hacer el mal deliberadamente. En el sueño las cosas son como son y de la única manera en que pueden ser. Cuando se está dormido, no se tiene control ni dominio sobre lo que ocurre en los sueños. Confieso que no puedo entenderle, dije. Es solamente natural que así sea. Olvide este incidente que no tiene mayor importancia. Pero mucho me temo que le haya herido a usted con esa expresión totalmente involuntaria. No, no me ha herido a usted en forma alguna. Se ha herido a sí mismo. La inmensa mayoría de los hombres se hieren a sí mismos en esa forma, justamente porque casi todo cuanto piensan, sienten y hacen es involuntario. Me agradaría poder comprenderle. Lo que me dice es muy confuso y lamento que mis preocupaciones no me permitan reflexionar sobre el sentido de sus palabras. Aún en el sueño el hombre tiene cierto poder de elección, muy limitado por cierto, pero lo tiene. De todos modos, cuando lo ejercita, este poder aumenta. Si su interés en comprender es sincero y profundo, no le será difícil darse cuenta de que el hombre dormido puede elegir entre despertar y seguir durmiendo. No estaba yo interesado en acertijos de esta especie. Sin embargo, me atrajo la manera de hablar de este hombre. Pero tenía prisa en llegar a mi oficina para ver si se había cumplido o no mi último pronóstico. Además, la crisis general en Europa nos traía a todos muy atareados, de modo que mi ánimo no estaba predispuesto a meditar en las cosas que acababa de oír. Para no pecar de grosero, le dije: seguramente lo que usted dice es muy cierto. Al menos, en mi caso así lo es. Me siento aliviado de no haberle ofendido en sus sentimientos religiosos. Trataré de ser más cuidadoso en el futuro. Ahora le ruego me disculpe, pues debo ir a mi trabajo. Estaba a punto de decirle el acostumbrado hasta luego, cuando él me interrumpió. No tengo rumbo fijo, de modo que si me lo permite le acompañaré. Yo siempre había evitado la compañía de amigos y conocidos, sabiendo que mi cojera les producía impaciencia en vista de que yo debía poco menos que arrastrar la pierna herida. Y estaba a punto de decirle que no, que tenía mucha prisa, cuando advertí lo incongruente de mi disculpa. No podía, en forma alguna, hablar yo de andar a prisa. No sabiendo qué hacer, solo atiné a decirle: con el mayor gusto. Pero interiormente hervía de rabia. Este hombre se imponía sobre mi voluntad de una manera tan suave, y a la vez tan resuelta, que no pude ocultar mi irritación y comencé a moverme en silencio. Cada uno de sus gestos fue, sin embargo, considerado. Mientras yo bajaba dificultosamente los escalones del templo hacia la vereda, él me dijo que se adelantaría a comprar cigarrillos. Cuando nuevamente estuvimos juntos, jugó con el paquete y al llegar a la esquina no tuvo aquel piadoso gesto, que tanto me irritaba en los demás, de ayudarme a cruzar hacia la vereda opuesta. Caminó a mi lado muy naturalmente, como si mi andar fuese el de un hombre normal. No obstante, me parece que él captó mi irritación interior, pues me dijo: los dolores como el que usted sufre son lo que usted expresó en la iglesia. Y me agradaría que lo arrojase fuera de sí. Esto únicamente aumentó mi irritación.
Estuve a punto de decirle que la compasión me era enfermante y que, de todos modos, a él mal podía en verdad importarle si yo estaba o no sufriendo un dolor. Pero algo me contuvo, y guardé silencio. Caminábamos a mi paso, muy lentamente. Durante un trecho ambos guardamos silencio. Comencé a recordar que a mi vez, en más de una oportunidad, yo también había deseado vivamente la desaparición de los dolores que sufrían otros heridos más graves, especialmente en los hospitales de sangre. De modo que pensé que quizás este hombre no era un hipócrita al decirme lo que sentía con respecto a lo mío. Comencé a sentirme más tranquilo y a la vez cobré más confianza hacia él. Me ofreció un cigarrillo y al observar mi ademán de buscar fósforos en el bolsillo, con el bastón colgado al brazo, me dejó hacer. Sentí simpatía por él, y decidí confiarle mi bochornoso secreto. Espero no ofenderlo con lo que le voy a decir, pero la realidad es que acudo a la iglesia a ver si ayudándome con las oraciones obtengo un poco más de entendimiento con que desempeñarme mejor en mi empleo. Espero así ganarme un aumento de sueldo. Lo necesito y trabajo horas extras para poder costear la operación de mi pierna y quedar sano. Pero no piense usted que yo espero que me ocurra un milagro. Pido, además, otras cosas que quizás sean demasiado mezquinas. Comprendo, me dijo. Espero poder juntar la suma necesaria dentro de poco. Cuando pueda caminar bien podré trabajar mejor y hacerme de una carrera y de un nombre. Por lo visto tiene usted un propósito bastante preciso. Bueno. Sin un propósito preciso es muy poco lo que uno puede hacer, le dije. Es una gran cosa tener un propósito preciso, saber lo que se quiere. Es mucho más importante de lo que los más imaginan. Pero son muy contados los hombres que realmente saben lo que quieren en la vida. Algunos creen saberlo, pero se equivocan. Confunden los fines con los medios que usan, y a veces sucede que los medios son su verdadera finalidad. Pero como los ven como medios, porque no pueden ver más ni mejor, utilizan grandes y sublimes medios para fines bastante mezquinos. Así es como se prostituye el conocimiento. Este comentario me produjo un malestar interior y contesté. ¿Se refiere usted a mi caso, al hecho de que no acudo a la iglesia con fines espirituales? No, me dijo él. Hablo en términos generales. No creo que usted me haya autorizado para tratar directamente las cosas íntimas suyas. Por lo demás, cuando quiero decir una cosa la digo directamente y sin rodeos. Quizás le llame a usted la atención mi actitud en la iglesia. Pero es el caso que no sé rezar, tampoco sé adorar. Solo sé pedir, y pido a mi manera. La religión dejó de interesarme por muchas razones. Pero, por lo visto, usted no ha perdido la fe y eso es lo único que verdaderamente importa. Tanto más en su caso particular. Hay mucho que decir sobre la fe. Es algo que debe crecer en el hombre. Y en cuanto a saber rezar, es más sencillo de lo que usted supone. En nuestros tiempos se ha complicado mucho el sentido de la oración. Yo opino que cuando se sabe lo que se quiere y se lucha por alcanzarlo, aun cuando no se lo formule en palabras, se está en permanente oración. Alguna vez leí en alguna parte que todo querer profundo es una oración y que jamás queda sin respuesta. El hombre siempre recibe aquello que pide. Pero como por lo general el hombre no sabe lo que su corazón realmente quiere, tampoco sabe pedir lo que mejor le conviene. De ahí que estime que el Padre Nuestro, por ejemplo, es una oración accesible tan solo a un corazón sediento de verdad y hambriento de bien. Todo verdadero milagro estriba en eso, pero el hombre moderno ya no lo ve en esta forma, y también ha perdido el verdadero sentido de lo milagroso. Lo busca fuera de sí mismo, en lo fenomenal. El hombre moderno ha olvidado muchas cosas sencillas, y este olvido es la verdad subyacente en el concepto del pecado original. Yo no creo en los milagros, repuse. Es posible que tal sea su formulación. Pero permítame que ponga en duda sus palabras. ¿Cómo no voy a saber lo que yo mismo creo? Los hechos lo revelan. Es muy sencillo, si los observa bien. Si usted no creyese en lo milagroso no acudiría a la iglesia. Y sin darme una oportunidad para responder, se despidió diciendo: he disfrutado mucho de su compañía. Se lo agradezco. Quizás podamos volver a estos temas si usted tiene interés en ellos. ¿Irá usted mañana a la iglesia? Con seguridad, le dije. Si estoy vivo.
Y si Dios lo permite, agregó él muy seriamente. Quedé confundido. Esta última expresión me había molestado. Por momentos este hombre parecía la sensatez misma, pero he aquí que sus paradojas y sus contradicciones me mortificaron. De todos modos, me dije, al menos es honrado y no es un baboso.